Buenos días, doctor y compañeros. Soy Yaren Trujillo, estudiante de la Universidad Central del Ecuador de la carrera de Medicina. Estoy en el paralelo 5 de segundo semestre y en esta ocasión les voy a hablar sobre el sentido de la visión. Este está conformado por un órgano receptor que es del ojo, una vía de conducción y un centro de procesamiento a nivel cerebral correspondiente al área 17, 18 y 19 de Brown. A continuación les voy a dar una descripción histológica y anatómica del ojo. Como podemos observar, en este caso todavía tenemos estructuras aledañas al ojo, como es el caso del tejido adiposo y de músculos que le permiten el movimiento para mejorar la visión. Para su estudio vamos a proceder a retirar todos estos anexos o tejidos aledaños y dejar solo el globo ocular para poder estudiarlo por capas. Una vez que ya hemos separado al ojo de todos sus tejidos aledaños, podemos observar al globo ocular. Este contiene un diámetro de 2.5 centímetros y un volumen de 6.5 mililitros aproximadamente. Se divide anatómicamente en un polo anterior, un polo posterior y una línea media o línea ecuatorial. En el polo posterior podemos observar al nervio óptico, que es por medio del cual viaja el impulso nervioso para llegar al cerebro, donde será procesado. El globo ocular se divide en tres capas: una capa fibrosa, que es la capa más externa, una capa media vascular y una capa interna nerviosa correspondiente a la retina. La capa fibrosa a su vez se va a dividir en la córnea, que se ubica en el polo anterior del ojo y corresponde a un sexto del globo ocular, y la esclera, o también conocida como esclerótica, que corresponde al resto de las 5/6 partes del globo ocular. A continuación vamos a separar la córnea del globo ocular para tener un mejor estudio de esta. Para esto es necesario realizar un corte a nivel del limbo para separarla. Una vez que hemos extraído la córnea, podemos decir que esta anatómicamente es un disco convexo de 10 milímetros de diámetro y medio milímetro de espesor. A continuación vamos a ver las características histológicas de esta.
La córnea tiene 5 capas histológicas. La primera es del epitelio anterior. Este es un epitelio estratificado plano sin queratina que está dispuesto en 5 o 6 hileras de células. Sus células contienen uniones ocluyentes que hace que esta zona sea impermeable al paso de sustancias disueltas. También tiene células madre que ayudan a la regeneración de esta capa cada cierto tiempo. Tiene un espesor aproximado de 50 micrómetros y después de esta capa tenemos la lámina limitante anterior, o también conocida como cápsula de Bowman. Esta se encuentra por debajo de la membrana basal de la capa que ya acabamos de mencionar. Carece de células y se conoce que realmente esta es una capa más superficial y modificada de la sustancia propia, de la cual hablaremos más adelante. Está conformada por microfibrillas de colágeno de tipo 1, 3, 5 y 6. Esta posee un grosor aproximado de 12 micrómetros y difiere de la sustancia propia debido a que esta es más homogénea. Después encontramos a la sustancia propia como tal. También es conocida como estroma. Es la parte más grande y está conformada por laminillas de colágeno. También contiene queratocitos, linfocitos y algunos macrófagos. El colágeno que predomina aquí es el de tipo 1. Los queratocitos son los encargados de la producción de este colágeno y también de producir glucosaminoglucanos. Después de esto, la lámina posterior. Esta es la capa basal del epitelio posterior de la córnea. Al nacer tiene un espesor de 15 micrómetros, sin embargo en la vida adulta esta puede duplicar o incluso triplicar su tamaño original. Está compuesta por fibras de colágeno de tipo 4 y 8 y se conoce que como característica principal es una membrana o una capa bastante elástica. Después de esta podemos encontrar el epitelio posterior de la córnea, o también conocido como endotelio de la córnea. A pesar de llevar este nombre, este no tiene ningún tipo de relación con estructuras vasculares, sino que toma este nombre debido a que está conformado por una sola capa de células que pueden ser planas o cúbicas, y este tiene un espesor de 5 micrómetros. Con esto acabamos de ver las 5 capas histológicas que conforman a la córnea. Ahora vamos a extraer la esclera o esclerótica. Para esto podemos realizar un corte en la misma estructura o ejercer una pequeña presión en el polo posterior del globo ocular. De esta manera podremos sacar al humor vítreo y al cristalino que se encuentran en la parte interna de la esclera. Como podemos observar aquí, la esclera es una estructura bastante grande comparada con el resto de estructuras del ojo y ayuda a la protección de las estructuras internas, como es el caso del humor vítreo y el cristalino. Esta tiene un color blanquecino y en su parte interna podemos observar a la retina, que es la parte o la capa nerviosa del ojo. A continuación vamos a estudiar las características histológicas de esta estructura. En esta placa histológica de la esclera podemos observar 3 capas. La primera es la lámina epiescleral. Esta lámina está conformada por tejido conjuntivo laxo y es bastante vascularizada. Se continúa con la lámina propia o sustancia propia. Esta es avascular a diferencia de la primera capa y contiene gran cantidad de fibras de colágeno, sobre todo de tipo 1 y de tipo 3. Después de esta tenemos a la lámina fusca. Esta contiene menos cantidad de fibras de colágeno, pero más cantidad de fibras elásticas. También en esta encontramos macrófagos y melanocitos. Al poseer melanocitos, esta capa es una capa más opaca y a esto se debe su nombre de fusca. En las 3 capas podemos encontrar fibroblastos aplanados en toda la extensión de estas. Ahora vamos a hablar sobre el limbo. El limbo es un espacio que se encuentra entre la esclerótica y la córnea que se encontraba en esta parte.
El limbo también posee características histológicas y capas, las cuales vamos a estudiar a continuación. La región del limbo va a estar conformada primero por una conjuntiva, la cual recubre la superficie externa del limbo y la parte anterior del globo ocular. Se continúa con la córnea a través de sus epitelios y esta va a ayudar a la protección y humectación del globo ocular. Luego tenemos a la cápsula de Tenon, la cual está conformada por tejido conjuntivo denso con fibras de colágeno. La tercera capa corresponde a la capa epiescleral, que se encuentra por encima del estroma límbico y que está conformada por tejido conjuntivo denso. El estroma límbico es una zona de transición entre la córnea y la esclera. Por último, encontramos al aparato de drenaje del humor acuoso. Este está en la parte más profunda y se considera que forma parte de la cámara anterior del ojo y ayuda a la formación del ángulo iridio-corneal. Bien, ahora vamos a estudiar la capa media, es decir, la capa vascular. En la esclerótica podemos observar una capa más oscura que es esta. Esa corresponde a la capa media o vascular del ojo. Esta a su vez está conformada por la coroides, el cuerpo ciliar y el iris. A continuación vamos a estudiar las características histológicas y las capas de cada una de estas estructuras. En esta placa histológica podemos observar las capas que conforman la coroides. La primera capa que podemos observar es la supracoroidea, la cual está formada por una serie o una agrupación de membranas conformadas por fibras de colágeno. Estas a su vez van a formar una red laxa y en esta también se presentan melanocitos y gránulos de melanina. Esta es la que le confiere la pigmentación a esta capa. La segunda capa es la sustancia propia. Esta es la parte más importante de la coroides, puesto que es la más vascularizada, por arteriolas, vénulas y principalmente por venas pequeñas que se encuentran en esta área. La tercera capa es la capa coroideo-capilar o lámina coroideo-capilar. En esta encontramos capilares principalmente fenestrados, así como también una red de vénulas y arteriolas que se dirigen hacia la sustancia propia. Por último, tenemos a la lámina basal o también conocida como lámina de Brouwer. Esta es muy importante ya que ayuda a separar el epitelio pigmentario de la retina de la lámina coroideo-capilar. Ahora vamos a hablar del segundo componente de la capa intermedia o vascular del ojo, que corresponde al cuerpo ciliar, el cual también se divide en capas. La primera capa del cuerpo ciliar es la lámina supracoroidea. Esta es una estructura laxa que nos sirve como punto de transición entre la esclera y el cuerpo ciliar. La segunda capa es el músculo ciliar. Este es un músculo liso que posee fibras dispuestas en distintas direcciones, como las radiculares, las circulares e incluso las meridianales. Estas se encuentran suspendidas por un tendón común. La tercera capa corresponde a la lámina vascular o también conocida como estroma. Esta es altamente vascularizada gracias a unas ramas arteriales que salen del círculo mayor arterial del iris. Esta tiene unos capilares generalmente de tipo fenestrados. La siguiente capa es la lámina de Bruch o también conocida como lámina basal. Esta comparte las mismas características que ya habíamos mencionado en la coroides. A continuación está el epitelio ciliar pigmentado. Este está compuesto por células cúbicas entre la ora serrata y la raíz del iris. Por último tenemos al epitelio ciliar no pigmentado. Este contiene células cúbicas o cilíndricas y representan la continuación de la zona fotosensible del iris. Para culminar con las capas que conforman la parte intermedia o capa vascular del ojo, tenemos al iris.
Histológicamente hablando, el iris se compone de 4 capas. La primera es la lámina limitante anterior. Esta realmente es una modificación del estroma y está compuesta por fibroblastos y melanocitos. A continuación tenemos al estroma. Este está conformado por fibroblastos, melanocitos, macrófagos y mastocitos. Es un tejido conjuntivo laxo. La tercera capa corresponde al epitelio anterior. Este está conformado por el músculo dilatador de la pupila y en este tenemos una sola capa de células mioepiteliales que se dirigen hacia la superficie con forma radial. Por último tenemos al epitelio posterior, el cual tiene células cilíndricas con gránulos de melanina que le confieren la pigmentación a esta zona. Finalmente tenemos a la capa más interna que corresponde a la retina, que es la parte que podemos observar aquí. Esta es la encargada de transformar los estímulos lumínicos en impulsos eléctricos para que lleguen al cerebro. La retina está formada por 10 capas, que de afuera hacia adentro son. La primera es el epitelio pigmentario, que está conformado por células cúbicas. La segunda es la capa conformada por las prolongaciones de los conos y los bastones. La tercera es la capa limitante externa, que es una membrana fenestrada muy delgada. La cuarta es la capa nuclear, o también conocida como capa granulosa externa, que contiene a los núcleos de las células fotorreceptoras como los conos y los bastones. La quinta capa es la capa plexiforme externa. Esta confiere el punto de transición de los fotorreceptores a la primera neurona. La sexta capa es denominada capa nuclear o capa granulosa interna. Esta está conformada por 4 tipos de células: las amacrinas, las de Muller, las horizontales y las bipolares. La séptima capa es la capa plexiforme interna. Esta es una red densa de prolongaciones de células aledañas. La octava capa es una capa conformada por células ganglionares, que son un tipo de células que llegan hasta la corteza cerebral para transmitir el impulso eléctrico. La novena capa es una capa conformada por las fibras nerviosas que contienen a los axones de las células ganglionares. Estos axones llegan hasta el disco del nervio óptico en la parte posterior. La última capa está conformada por la capa limitante interna. Esta contiene los extremos de las células de Muller y de las células. Ahora vamos a estudiar el cuerpo vítreo y el cristalino. Esta estructura que podemos observar acá es el cristalino, o también conocido como lente. Anatómicamente se lo describe como un disco biconvexo que se sitúa entre el iris y el cuerpo vítreo. Este tiene longitudes cambiantes debido a que en un niño es más pequeño que en un adulto. A continuación vamos a estudiar las capas y características histológicas de esta estructura. Histológicamente hablando, el cristalino se compone de 3 capas. De afuera hacia adentro son las siguientes. La primera capa es una cápsula o membrana que rodea el epitelio del cristalino. Esta es bastante gruesa y contiene fibras de colágeno de tipo 1, 2, 3 y 4. También contiene fibronectina y laminina. La segunda capa es una membrana que rodea la parte interna de la cápsula. Esta es una membrana que contiene células madre que están formando constantemente nuevas células y fibras para el cristalino. Esta recubre toda la superficie anterior, pero no recubre la superficie posterior. Finalmente, tenemos a la tercera capa. Esta tercera capa es una capa de fibras y células que se encuentran en el núcleo del cristalino. Ahora vamos a estudiar al cuerpo vítreo. Esta es una estructura redondeada que se encuentra entre el cristalino y la retina. Posee en gran parte agua, un 99% de agua, también contiene hialuronano
y es una estructura totalmente transparente. Por esta transcurre el conducto hialoideo, que es un remanente de la arteria hialoidea de la vida embrionaria. Bueno, con esto concluimos la disección del ojo.